Saludos a todos de nuevo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición es estar con ustedes otra vez para la séptima lección de nuestro curso Multiplicando Iglesias. Bienvenidos a todos ustedes en el nombre del Señor. Saludos a todos ustedes. Ya saludé a los que están aquí en vivo, en la clase en vivo. Menos Rodrigo. Rodrigo, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, profesor Andrew. Buenas noches, compañeros. Gracias por alertarme. Siempre es un placer. Y otra vez pido disculpas por el tos. Ando un poco resfriado. Lo bueno que en las clases virtuales no hay ningún peligro de contaminar a ustedes. Pero no quisiera no estar toseando siempre en sus oídos, pero puede ser no evitable esta noche. De todas formas, vamos a seguir adelante con nuestra lección. Esta noche vamos a estar hablando de la séptima lección. Vamos a hablar del cuarto hábito, de los 5 hábitos. Ya hablamos de los hábitos de buscar a los perdidos, instruirlos a llegar a nuestro grupo. El hábito constante de profundizar la fe en los cultos fue el tercer hábito. Y esta noche vamos a tocar lo que es el cuarto hábito, que es el deseo que ampliemos la fe en los estudios bíblicos. Bueno, vamos a comenzar con nuestra oración. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí para estudiar tu palabra. Qué gran bendición, Señor, saber que tenemos tu palabra firme, sabemos que es la ley y el evangelio que nos ha revelado en tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, en esta clase siempre desear estudiar la Biblia. Señor, tú sabes que con nuestra naturaleza pecaminosa hemos caído en el pecado de despreciar tu palabra y el estudio de ella. Perdónanos, Señor, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Crezca nuestro deseo de escuchar y aprender y ampliar nuestra fe en el estudio de tu palabra. Oramos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, antes de seguir adelante, vamos a saludar a Fabián. Fabián, buenas noches. Bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Nuevamente para iniciar una clase, las últimas, ¿no? Ya quedan poquitas. Ya quedan 3. Vamos a reunirnos hoy, mañana y 2 veces más. Este curso va a contar con bueno, 10 lecciones esta vez. Rápido. Sí, sin cobrarles más. Vamos a contar con unas lecciones más. Bueno. Ok, gracias, Fabián. Ahora vamos a saludar también a Pedro Abel. Pedro, buenas noches. Bienvenido. Pedro Abel, ¿me escucha? Buenas noches. Pedro Abel. Bueno, tal vez más tarde. Está bien. También veo a alguien que tiene un nombre Josué en la pantalla, pero creo que no es Josué. Pero saludos a usted. Saludos, buenas noches. Buenas noches. ¿Y quién es? Perdón. Estoy entrando porque, bueno, en realidad soy hijo de Sofía Scaruns. Entonces le estoy dando. Entiendo. Bueno, entonces está tomando el lugar de Sofía esta noche. No, profesor. Los Yo dos. estoy. Hoy entró porque yo le dije, tengo que pasar mis clases. ¿Y qué clases estás pasando? Entró pues a ver, le dije. Y entonces entró. Aquí está, bueno. Está de visita, sí. Invitado, Josué. Bueno, bienvenido, Josué, también, entonces. Muy bien, ok. Y también ahora, Pedro Abel. Pedro Abel, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, pastor, muy buenas noches.
Tengan todos ustedes también, compañeros. Dios les bendiga. Buenas noches. Gracias, gracias Pedro Abel, igualmente. Ahora vamos a usar las 4C hoy. Yo estaba pensando en la clase de esta noche y como saben, por este plan nuevo de los 5 hábitos, ya hemos cambiado un poco este curso. Entonces, meditando yo en el tema de profundizar o ampliar la fe en el estudio bíblico, para mí hay una historia bíblica que muestra a nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro sustituto en primer lugar, pero también es nuestro ejemplo. Vemos en esta historia Jesucristo en una manera perfecta, llevando a cabo el hábito de este deseo de profundizar la fe en el estudio bíblico. Entonces vamos a usar esta historia esta noche de Lucas 2 para hablar del tema de hoy. Después de usar las 4C para estudiar la historia, vamos a hablar un poco más sobre el significado para nuestro estudio del cuarto hábito del grupo sembrador. Bueno, para empezar, para captar algo de qué hablar, ¿cuál sería la diferencia entre profundizar la fe, que es el tercer hábito, y ampliar la fe, que es el cuarto hábito? ¿Cuál es la diferencia? Carola, por favor. Pastor, bueno, yo no entendí mucho la pregunta, pero profundizar la fe, pienso yo que es cuando nosotros nos congregamos todos los domingos, confesamos lo que creemos, tomamos la Santa Cena, alabamos a Dios. En esta forma estamos profundizando la fe. Y ampliándola, ampliando la fe, bueno, cada vez que estudiamos la palabra de Dios, pues conocemos un poco más y más y más y más de lo que Dios quiere para nosotros. Sí, gracias, más. Es más amplio nuestro entendimiento. Muchas gracias, Carola. Julio Vargas. Gracias, pastor. Yo veo la diferencia entre profundizar y ampliar de la siguiente manera. Ampliamos cuando tenemos más conocimiento, cuando vamos buscando más conocimiento acerca de Jesucristo. Por ejemplo, leemos el Evangelio de Juan, el Evangelio de Lucas, etcétera, y vamos teniendo mayor conocimiento de algo. Y profundizar es cuando en algo específico que nosotros queremos, buscamos todas las concordancias acerca de ese tema específico y vemos todo lo que podemos profundizar, lo que podemos conocer mucho más de aquello. Entonces, ampliar es tener un mayor abanico de conocimiento acerca de la Biblia, acerca de nuestro Señor Jesucristo, y profundizar es ir como ir hasta el fondo acerca de cuánto más puedo yo conocer acerca de algo específico. Gracias, pastor. Ay, perdón. Y muchas gracias, Julio. Entonces, cuando hablamos de profundizar la fe, no estamos hablando de nuevos conceptos, estamos hablando de profundizar nuestro entendimiento y agradecimiento por lo que ya sabemos. Importante notar que generalmente, y no es imposible, pero generalmente no enseñamos conceptos nuevos durante el culto porque no hay muchas oportunidades para preguntas y respuestas. Y cuando queremos hablar de cosas nuevas al grupo, por eso tenemos la función del estudio bíblico. Les doy un ejemplo. Yo como un pastor, predicador muy joven, al apenas salir del seminario con mucha confianza, bueno, pero tal vez demasiado, y predicaba un sermón sobre un tema, creo que el texto fue de una de las cartas de Pablo. Y yo mencioné, como sin hablar mucho del tema, mencioné algo sobre los papeles de los hombres y mujeres, que para muchos, no para muchos, pero para algunas hermanas, especialmente puede ser algo difícil, ¿verdad? Esta doctrina.
Y yo como amplié un poco el tema sin tener la oportunidad de hablar sobre las dudas de las personas. Hubo una señora allá que no regresó por como un año a la iglesia después de este sermón, porque fue para ella muy chocante escucharlo en el sermón. Eventualmente, y no dije nada fuera de lo que dice la Biblia, pero hubiera sido mucho mejor estudiar el tema en el estudio bíblico que mencionarlo en el sermón donde no hay la oportunidad de hablar del tema, estudiar la Biblia juntos, contestar las preguntas y hablar con la persona. Entonces, vamos a querer, cuando queremos ampliar la fe, hablar de algo que una doctrina tal vez desconocida por unas personas o no entendida muy bien. Con esta doctrina vamos a usar nuestro tiempo de estudio. En el culto generalmente profundizamos las cosas que ya saben las personas, ¿verdad? Y hay doctrinas que ya conocen. Entonces no es como una ley estricta, ¿verdad? No, ni siquiera es una ley. Sí, sí, pero creo que podemos ver las dos funciones que vamos a querer tener. Vamos a querer ampliar lo que entiendan a los miembros del grupo. También vamos a querer profundizar lo que ya saben. De la justificación, que somos salvos por la gracia y por medio de la fe, repitiendo la ley y el evangelio, cosas que ya saben, pero profundizando su confianza, perdón, en la gracia de Dios. Bien, gracias por los comentarios. Veo la mano de Fabián. Fabián también tiene un comentario. Sí, bueno, yo le digo lo que yo saqué como conclusión, el tema de ampliar la fe en los estudios, en los estudios de la palabra. Bueno, yo, según mi entendimiento, yo puse que es una clase de fe, el ampliar esto, o sea, el ampliar la fe en los estudios es una clase de fe que debe ser buena, ser productiva, tener una fe motivadora que nos lleve a entender quién es Dios, qué hizo en mi vida, cuál es el propósito de Dios para las personas. O sea que eso es realmente una fe que mueve montañas, yo puse, ¿no? Por eso podemos, podemos ampliar la fe en nuestro encuentro con el Padre mediante el reconocer qué dice la palabra de Dios para aplicarla a mi vida. O sea, eso es lo que yo saqué como conclusión. Sí, gracias Fabián. Sí, y creo que lo dijo bien, ¿verdad? Entonces son dos funciones, dos cosas buenas que vamos a querer hacer. Veo una pregunta de José en el chat. Habla del culto estudio. Los que de ustedes que tienen más tiempo con nosotros, como José, saben que nuestra recomendación para el grupo sembrador antes de hablar de esos 5 hábitos, fue el culto estudio. Y no es malo, ¿verdad? No es la Biblia nos da mucha libertad, como hablamos en las últimas lecciones. Entonces no hay nada malo con el culto estudio. Lo que, habiendo hablado con muchos de los sembradores y también con los líderes de la Iglesia Cristo West Internacional, tomamos la decisión de recomendar separar los dos hábitos, de profundizar la fe, que es el culto, y ampliar la fe, que es el estudio, y recomendar que eventualmente un grupo tiene que tenga el grupo 2 reuniones distintas y tiene el hábito de tener esas 2 reuniones. Y mayormente es por eso, es que tienen funciones distintas. En el culto, el tercer hábito de profundizar la fe, generalmente es más predicación de la palabra, ¿verdad? Comunicación a las personas, pero no hay muchas preguntas y respuestas, generalmente. Y en ampliar la fe del estudio es tiempo de preguntas y respuestas, que sería otra cosa, y tienen 2 funciones diferentes. Entonces, nuestra recomendación actual, y eso es por haber hablado con muchos de los servidores, muchos de los consejeros, de ese deseo de tener 2 cosas distintas. Y también, después de analizar bien
a unas congregaciones luteranas confesionales donde hemos visto que tienen una vida congregacional muy saludable y vemos en ellos que tienen estos dos hábitos como dos cosas distintas. Bien. ¿Algo más? Bueno, hay dos personas y participantes que no he saludado todavía, perdón. Saludamos a Javier. Javier, buenas noches, bienvenido. Sí, muy buenas noches, pastor y mis hermanos. Muchísimas gracias. Dios me les bendiga grandemente. Muchas gracias, Javier. Yo quería hacer una pregunta. Sí, adelante, Javier. Sí, o sea, pues estaba mirando el tema, ¿no? Y cuando pues hablamos de profundizar y ampliar el conocimiento, ¿no? O sea, lo basamos en que, o sea, cuando profundizamos, podemos decir que es esa reflexión que hacemos acerca de eso que sabemos o de esa experiencia vivida o ese encuentro que hemos tenido con el Señor, ¿no es cierto? Y ya el tema de ampliar es cuando empezamos como a estudiar el tema de la palabra de Dios para, digamos, de cierta manera enriquecer más el conocimiento, ¿sí? Pero me encontraba con una duda, ¿no? Que a veces si de pronto no sabemos distinguir entre lo que es el conocimiento de la doctrina y la parte espiritual, o es lo mismo. Sí, o sea. Sí, entonces, gracias, Javier. Entonces, la doctrina siempre también es parte espiritual, ¿verdad? Si hablamos de la palabra doctrina sencillamente ahí significa enseñanza, ¿verdad? Entonces, ¿por qué creemos que el Espíritu Santo obra en nosotros por medio de la palabra de Dios cada vez que enseñamos doctrina o enseñanza bíblica, la sana doctrina? Eso también es comida espiritual para nosotros, ¿verdad? Nos lleve a actuar según su palabra, porque nos edifique en la fe. Es la predicación o la enseñanza o la doctrina. Entonces, no hacemos una distinción entre lo que es enseñar la doctrina y lo que es enseñar la parte espiritual, porque la Biblia cuando presenta como la guía para nuestra vida, por un buen ejemplo es la epístola a los romanos. En la primera parte, los primeros como, ¿cuántos? Los primeros 11 capítulos de Romanos habla de la doctrina de la justificación que Dios ha hecho para nuestra salvación, y que es 100% por su gracia y no por nuestras obras, etc. Llegamos a capítulo 12 y al principio habla en vista de las misericordias de Dios y después nos da la doctrina de la vida de santificación. Los capítulos después habla mucho de la vida que vamos a querer llevar como los que han recibido la gracia de Dios. Entonces, vemos que no hay, entonces es todavía doctrina en esta segunda parte, pero habla de la vida diaria del cristiano, del creyente. Entonces, es doctrina, pero es como otro tipo de doctrina, que sería doctrina para vida diaria en vista de la misericordia de Dios en Cristo Jesús. ¿Me explico, Javier? Sí, y le agradezco pues por la aclaración. O sea, hago la pregunta porque siempre en los encuentros me resulta una pregunta que a veces me pone, o sea, quizá de pronto uno tiene, digamos, la respuesta, pero la manera en que le hacen las preguntas, quizá de pronto no las ha asociado y entonces termina uno como tambaleando. Lo digo porque me encuentro con una persona que, o sea, defiende a capa y a espada, digamos, su concepto doctrinal, ¿sí? Pero entonces, en el momento en que nos reunimos, por decirlo así, pese a que no está en la práctica la persona, cuando nos reunimos y comenzamos como a compartir y a orar, ahí me encontré con me encuentro con esto, ¿no?
profundizar acerca de las Sagradas Escrituras, y la idea de ampliar el conocimiento es cuando la estudiamos, vamos ampliando el conocimiento, entonces allí nos encontramos, se encuentran esos dos pensamientos, digamos, la doctrina, en la cual yo me estoy formando, con la doctrina o los pensamientos, por decirlo así, que él tiene, ¿sí? Entonces, a veces hay como una diferencia allí, ¿no es cierto? Pero más sin embargo, cuando entramos, digamos, como a ahondar o a estudiar las Sagradas Escrituras, entonces, ¿qué es lo que hago yo? Leemos la historia, ¿no? Como nos ha enseñado usted, la historia completa de la Biblia, de la palabra, según lo que dice la Biblia. Vamos a basarnos en lo que está allí, porque en cuanto a esa la doctrina hay conceptos que cambian, ¿sí? Y de pronto ahí es que tiende uno como a no entenderse o entran en choque o en conflicto con algunos hermanos. Por eso hice la pregunta, pero bien, la respuesta. Muchas gracias, pastor. Bueno, gracias, Javier, por compartir la experiencia con nosotros. Bueno, también saludamos a Desi. Desi, buenas noches, bienvenido. Pastor, ¿cómo está? Buenas noches, que Dios lo bendiga. Bendiciones a todos, hermanos. Gracias por el saludo, Pastor. Muchas gracias. A usted, Desi, siempre es un placer. Muchas gracias. Bien. Ok, entonces ya pensando en este cuarto hábito de ampliar la fe, ampliar nuestro entendimiento. Hoy en la historia va a usar la palabra sabiduría, el entendimiento de cosas de la Biblia en un ambiente donde hay preguntas y respuestas a base de la Biblia. Bien, entonces vamos a leer esta historia en nuestra segunda parte de las 4C de contar. Aquí tenemos Lucas 2, 41 a 52. ¿Quién nos puede leer aquí la historia? Desi, por favor, Desi. Claro, Pastor. Todos los años, los padres de Jesús iban a Jerusalén durante la fiesta de la Pascua. Y siguiendo su costumbre, cuando Jesús cumplió 12 años, fueron a Jerusalén para la fiesta. Cuando la fiesta terminó y emprendieron el regreso, sucedió que el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo notaran. Como ellos pensaban que el niño estaba entre los otros viajeros, hicieron un día de camino y mientras tanto lo buscaban entre los parientes y conocidos. Lucas, como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén para buscarlo ahí. 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, a quienes escuchaba y les hacía preguntas. Todos los que lo oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando sus padres lo encontraron, se sorprendieron y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Con qué angustia tu padre y yo te hemos estado buscando? ¿Hasta ahí nomás, Pastor? Perdón, además, dame un momento. Creo que perdí la... perdón. Perdón. Hay un poco más. Ok. Ok, aquí, Desi, sigue. ¿Puede ver lo que tengo aquí en la pantalla? Ya, a ver. Ahí está, con qué angustia tu padre y yo te hemos estado buscando, no cambian. Perdón. Ok, déjame ver lo que pasa aquí. No sé por qué. Ok, dame un momento, perdón. Ahora sí, perdón. Desi, siga, por favor. Ya. Él le respondió: ¿Y por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que es necesario que me ocupe de los negocios de mi padre? Ellos no comprendieron lo que Jesús les dijo, aunque se fue con ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Por su parte,
Su madre guardaba todo esto en su corazón y Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Es la Muchas palabra de gracias. Dios. Muchas gracias, Desi. Disculpa el problemita con la No, pantalla. pastor, Ok. Ahora vamos a seguir adelante y con esta historia en nuestras mentes vamos a contestar las 6 preguntas de considerar. Y creo que este tiene mucho que ver con el hábito. Vemos el nuestro Señor Jesucristo cumpliendo perfectamente la ley de Dios en nuestro lugar en esta historia. Bueno, entonces, ahora las preguntas. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Julio, por favor. Julio Vargas. Gracias. Los personajes son Jesús, María, José, los doctores de la ley, los familiares que iban a la Pascua con ellos. Gracias, pastor. Muchas gracias. Gracias, Julio. Sí, tengo todos esos. Tengo uno más, un personaje más mencionado. Dios. Javier, sí. Dios Padre, ¿verdad? Jesucristo habla de mi Padre. Gracias, Javier. Entonces, ahí tenemos, es una historia sencilla, ¿verdad? Pensando en los otros viajeros, tal vez han viajado con familia o pasado tiempo con familia y es cuando yo era más joven, antes de tener hijos, yo pensaba, ¿y cómo puede ser que ellos viajaban por un día entero sin saber que su hijo de 12 años no estaba ahí presente? Pero pueden pensar en los otros viajeros, casi todo el pueblo de Nazaret, muchos parientes en el viaje, y bueno, sí, probablemente María y José tenían mucha confianza en Jesucristo como nunca se había perdido antes, ¿verdad? Bien, ok, esos son los personajes de la historia. Pensamos en los doctores de la ley, ¿verdad? Porque aparecen mucho, se aparecen mucho estos doctores de la ley, o en otros lugares los mencionan como maestros de la ley. Hablan mucho de ellos en los evangelios. Muchas veces son enemigos de Jesucristo, pero aquí, años antes vemos que maravillaban por el entendimiento de Jesucristo. Bien, seguimos adelante. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos? Juan, por favor. El templo. El templo, sí, el templo allá en Jerusalén, ¿verdad? Pensamos en el gran templo de Herodes, que estaba el templo de ese tiempo en Jerusalén. Muy bien. Tal vez un objeto más que yo vi aquí en esta historia. ¿Alguien más? Tal vez es algo que nosotros como cristianos no católicos, tal vez nos da un poco nos hace pensar, ver el objeto 2 veces aquí en capítulo 2, antes creo que es versículo 13, y aquí al final de esta historia habla del corazón de María, ¿verdad? Todo el mundo ha visto las imágenes no tan sanas del corazón de María como si fuera una cosa. Aquí sencillamente vemos en esta historia, María no es una persona que entendía todo, ¿verdad? No entendía el plan de Dios de salvación, no entendía el propósito de su propio hijo en este mundo, pero habla del corazón de María. No tiene mucho que ver con nuestro tema de hoy, pero hay muchos que piensan, porque habla del mismo tema antes en Lucas, que tal vez Lucas escribiendo desde Judea con Pablo después de su tercer viaje misionero, hablaba con María. Dios utilizó estas conversaciones en el proceso inspirado de escribir su evangelio. Puede ser que habla de cómo llamó la atención ella las palabras de su aquí. Bien. Ok, vamos a seguir adelante.
con la pregunta 3. Y tal vez una cosa más sobre María. Vemos en ella, el personaje, que ella no tiene su mal entendimiento del propósito de Jesucristo, pero también un ejemplo de la fe en meditar en la cosa difícil. Algo que notar. Bueno, veo la mano de usted, Luis. ¿Luis? Sí, profesor. Respondiendo a la pregunta 3, ¿de dónde ocurrió esta historia? En dos lugares. Primeramente en el camino de Jerusalén a Nazaret y después en el templo. Muy bien. En Jerusalén, en el camino también, específicamente como dijo usted y como Juan mencionó sobre un objeto en el templo allá en Jerusalén. Gracias, Luis. Muchas gracias. Saludamos a José María. José, buenas noches. Bienvenido. Creo que le veo saludándonos, aunque el micrófono no está activado, José. Bien, ok. Ahora disculpen, sí. Buenas noches. Buenas noches. Disculpen por la tardanza, pero es que venía llegando de un viaje. Pero aquí estoy ya activo en la clase. Buenas noches a todos y bendiciones. Excelente, igualmente, José. Amén. Una bendición. Ok. Ahora vamos el templo, ahí está. Y Nazaret, entonces ya están regresando a Nazaret, ¿verdad? Entonces, otra pregunta muy interesante para mí cuando hablamos de esta historia es ¿cuándo? ¿Cuándo ocurrió esta historia? Fabián, por favor, Fabián. Sí, la historia ocurrió cuando él tenía 12 años y comenzó a predicar. O sea, él tenía su ministerio cuando ya tenía 30 años, pero cuando empezó a los 30 años, pero ya a los 12 años él ya había ido a llevar el mensaje de salvación. Sí, ¿No? sí, así es, exactamente. Claro. Gracias, Fabián. Muy interesante esta historia, es la única historia que tenemos entre Mateo habla del regreso de Jesucristo, fue de Belén a Egipto, a Nazaret, y tenemos el inicio de su ministerio a los 30 años, y es la única historia que tenemos de la juventud de Jesucristo, aquí en esta historia, ¿verdad? Las palabras específicas que vemos en la historia son estas. Cuando Jesús cumplió 12 años, fueron a Jerusalén para la fiesta. Sí, hasta el día de hoy, los judíos todavía celebran los 12 años como la entrada a madurez para los niños, en lo que se llama un bar mitzvah, y que celebran a los 12 años. Entonces, cuando por primera vez acompañaban los jóvenes a sus papás para la fiesta de la Pascua. Sabemos la importancia de la Pascua en los evangelios, ¿verdad? Qué interesante ver la primera vez que Jesucristo aquí terrenalmente fue a la fiesta. Bien, ok. Algo más. Bien, y creo que no saludé a Sofía Valencia. Sofía Valencia, perdón, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, profesor, que Dios le bendiga. Estaba escuchando detenidamente cada una de las preguntas y las respuestas y ha sido muy importante todas las conclusiones porque nos enseñan, tal como usted dijo, la importancia de Jesús desde pequeño también, 12 años, cuando empezó a hablar con sabiduría de parte de Dios. Y yo quería, a ver si se puede contestar, dice, ¿cuál es el problema? Dice, que Jesús se quedó en el templo con los doctores de la ley y sus padres creían que se había extraviado. Y Jesús, cuando lo fueron a buscar, no lo encontraban, y cuando lo encontraron, Él les dijo que le correspondía en las cosas de su padre
y los padres en ese momento, la mamá no había entendido todavía la importancia y la responsabilidad de Jesús como hijo de Dios, que tenía que hacer la voluntad del Padre. Eso sería, profesor. Gracias, Sofía. Y especialmente hablando de esta pregunta aquí, creo que quisiéramos mencionar que el problema no fue Jesús, ¿verdad? Entonces, especialmente lo vemos en las palabras de Jesucristo. Entonces, casi parece que ellos casi pensaban que ellos dicen, ¿por qué no nos has hecho esto, verdad? Con qué angustia. Pero Jesucristo dice, ¿por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que es necesario que me ocupe de los negocios de mi Padre? Entonces Jesucristo les menciona, ¿dónde está el problema? No fue el problema de él, de estar en la casa de su Padre, ¿verdad? Cumpliendo el propósito de su vida en esta tierra. El problema, según el texto, no fue Jesucristo, sino el malentendimiento de sus padres, ¿verdad? Y probablemente no solamente utilizó esto Dios para enseñarnos la importancia de estudiar la palabra de Dios, también nos muestra que aún muy joven, y Jesucristo en su estado de humillación, de humildad, había dejado al lado el uso de todo su poder y gloria, pero vemos que el problema es con los papás, ¿verdad? Con José y María. Bien, gracias, Sofía Valentina. Veo dos manos más. Fabián y después Luis. Sí, pastor, esta historia que estamos estudiando está relacionado con el tema de la deidad de Jesucristo. O sea, se comprueba de que Jesús era completamente hombre, completamente Dios, tenía atribuciones, bueno, tenía atribuciones divinas de la divinidad del Padre, pero también dice que, o sea, por lo que yo entendí en la interpretación, es que tenía la apariencia de una persona completamente normal en cuanto a su físico, o sea, sentía cansancio como siente una persona común, o sea que no es que era se lo reconoce a Cristo como una persona encarnada, ¿no? Sí, gracias. Y Dios encarnado, ¿verdad? El Dios 100%, encarnado. Sí. sí. 100% Dios, ¿verdad? Pero vemos que ahora al final de la historia que dice, siguió creciendo en sabiduría y estatura. Interesante que Claro. siendo él 100% Dios, con toda la sabiduría del universo a sus manos, también muestra que él había en su como verdadero ser humano también había dejado al lado por un tiempo el uso total de sus atributos de Dios, aunque los tenían todavía, pero vemos que él, por medio de aún él creció en sabiduría, ¿verdad? Por medio del estudio de la palabra de Dios. Muy bien. Gracias, Fabián. Vamos a escuchar ahora de Luis. Sí, profesor, yo lo que encuentro ahí en el problema, en el versículo 49, en la versión de NTV, dice, pero ¿por qué tuvieron que buscarme? Les preguntó, ¿no sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Y para mí ese fue el problema, que la falta de conocimiento o que se olvidaron de quién era Jesús. Y eso me hace referencia, ¿no? a decir, bueno, el problema no era que Jesús se perdió, los que habían perdido a Jesús eran los padres. Exactamente, gracias Luis. Y muestra su falta de entendimiento sobre los negocios del Padre de Jesucristo, ¿verdad? Muchas gracias, Luis. Este es el problema, ¿verdad? En el texto, si sencillamente leemos el texto, es exactamente lo que Luis nos dijo. Y vemos el problema ya, versículo 49. Versículo
6, entonces, se soluciona el problema. Si decimos que lo del versículo 49 es el problema, es el entendimiento de los padres, ¿se soluciona ese problema en el texto? Marcelo, por favor, Marcelo. Sí, totalmente se soluciona porque ya él decide, y a pesar de ya tener los 12 años, se hace independiente sigue los estudios con los grandes estudiosos de la ley. Entonces, le dice a los padres que de ahí en adelante él va a seguir estudiando de acuerdo a la obediencia del padre verdadero. Sí. Sí, gracias, Marcelo. Perdón, sí, y no solo entonces Jesucristo, entonces soluciona el problema, se puede ver en dos formas, ¿verdad? El problema es el mal entendimiento de los papás, como vemos en versículo 49, es el problema, ¿verdad? Se soluciona el problema, ¿cómo? Jesucristo siempre entendía y sabía lo que fue el negocio verdadero de su padre, ¿verdad? Así, Jesucristo no solamente enseñó a sus padres terrenales, José y María, también él salvó a ellos, ¿verdad? De su pecado y a nosotros también. Entonces es interesante que Jesucristo no solamente enseña a ellos, sino también con estos actos aquí como el sustituto perfecto, él también está salvando a ellos y a nosotros por siempre tener en mente las cosas de Dios, que incluye, hablando del hábito de hoy, el estudio de la palabra de Dios, el deseo de seguir creciendo en sabiduría y ampliando nuestro entendimiento de él. Bien, ok, para poder tener un poco más tiempo, vamos a seguir adelante, veo algunas manos más, pero vamos a seguir con lo de consolidar. Después de consolidar, vamos a hablar un poco de la práctica del cuarto hábito. Consolidar, entonces la primera pregunta. En pocas palabras, tal vez 10 palabras o menos, como dice nuestro profesor Nathan Schulte, ¿cuál es el punto principal de la historia? Usando pocas palabras, ¿cuál sería el punto principal de Juan Reyes, por favor. Jesús le gusta estar en los negocios de su padre. Bien, vemos el deseo de estar en los negocios de su padre, y en este caso los negocios fueron estudiar su palabra, ¿verdad? Muchas gracias, Juan. Estar en su casa. Muy bien, gracias. La próxima pregunta, siempre la pregunta más difícil, ¿verdad? La pregunta de la ley. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Fabián. Bueno, lo que yo veo acá. ¿Me escucha? Sí, ahora sí, Fabián, adelante. No escucho. Sí, podemos escucharlo. Fabián, adelante. Bueno, Fabián. Fabián, ahora. Ok. No. Vamos con Luis entonces. Luis. Ahora sí, ahora sí. Ok. Ahora sí le escucho, Ok, ahora le escucho Fabián, bien. adelante. Sí, bueno, lo que yo veo acá en esta historia es que bueno, que Jesús no era, él era una persona completamente humilde porque hacía lo que tenía que hacer, que era la función de predicar, de hacer como discípulo, ¿no? De hacer discípulos y predicar a otras personas para arrebatar el alma de otras personas. Pero por eso lo que yo veo es que Dios no tenía orgullo.
vamos a ponerlo por ese lado. No tenía ningún tipo de orgullo, no tenía soberbia, no tenía arrogancia, o sea, era una persona completamente perfecta en lo que hacía. Sí, muchas gracias, Fabián. Entonces, al otro lado, comparando nuestras vidas, ¿verdad? Si él no tenía orgullo, no tenía arrogancia, vemos que estas cosas tal vez en nuestras vidas, que si Jesucristo mismo dice que él tenía que estar en los negocios de su Padre, y parte de estar en los negocios fue estudiar la fe, crecer en sabiduría, preguntar y contestar con los doctores de la ley. ¿Cuánto más necesitamos nosotros, pobres pecadores que somos, estar en los negocios del Padre estudiando su palabra, ¿verdad? Pero cuántas veces hemos caído en el pecado de pensar, tal vez por orgullo o por arrogancia, a pensar que los negocios nuestros fueran más importantes de los negocios de nuestro Padre. Gracias, Fabián. Luis, por favor. Sí, profesor, yo lo contesté o yo lo pensé de esta forma. En la historia o en la narración de esta historia yo no veo pecado, pero sí lo veo en mí. En el hecho de que, como usted bien dijo recién, ¿no? Que muchas veces nosotros no estamos en los negocios de nuestro Padre. Y ahí me hace reflexionar en mi vida, cuánto paso el tiempo o cuánto tiempo del día paso sin estar en los negocios de mi Padre. Pero no veo o al menos yo no lo encontré un pecado en el pasaje, pero sí me hace verlo en mi vida. Sí, gracias, Luis. Y tal vez vemos el pecado o tal vez como pistas de pecado en la actitud de María y José que hemos visto, no entender, ¿verdad? No entender y poner en práctica el negocio de nuestro Padre. Bueno, y dicho esto, sabemos que también podemos, como vemos en la Biblia, podemos como en nuestros trabajos, en nuestras casas, haciendo las cosas de cada día también, hacer el negocio de nuestro Padre por darle la gloria en lo que hacemos diariamente, pero al mismo tiempo apartar tiempo en el estudio de la palabra de Dios es tan importante. Y por los quehaceres y las ocupaciones diarias es tan fácil perder la vista en lo que es importante. Muchas gracias, Luis. Confesamos nuestros pecados a nuestro Dios, pero también vemos la misericordia de Dios en Jesucristo nuestro Salvador. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo, especialmente donde vemos el perdón de los pecados que mencionamos? ¿Alguien? ¿Otra vez, Luis? Sí, tomando lo que usted dijo recién, Jesús vuelve con ellos y esa es la parte como que él los acompaña, se somete a la autoridad de los padres, pero también vemos el amor de Jesús, de no castigarlo, digamos, ni no juzgarlo, sino en el amor de un hijo para con sus padres naturales, continuar su vida de obediencia. Sí, muchas gracias, Luis. Entonces, su vida de obediencia, ¿verdad? Continuó Jesucristo su vida de obediencia, aún a padres no perfectos, ¿verdad? Entonces, ¿qué actitud humilde, como vemos en Filipenses 2, por ejemplo, donde habla de esta actitud de Jesucristo? Vemos a Jesucristo, su actitud humilde, cumpliendo la ley de Dios en nuestro lugar. Tal vez ustedes han estudiado los mandamientos. Pienso en esta historia de Jesucristo cumpliendo el tercer mandamiento, lo de apartar tiempo para el estudio de la palabra de Dios. Y el cuarto mandamiento,
respetando a sus padres en la misma historia. Y lo hizo en nuestro lugar, ¿verdad? Porque no lo hemos hecho nosotros. Él cumplió la ley en nuestro lugar. Vemos a Jesucristo, aún con 12 años, llevando a cabo nuestra salvación. Entonces, y qué gran alegría y paz nos da saber que no depende de nuestras acciones de estudiar la palabra perfectamente o respetar a las autoridades en nuestras vidas perfectamente, porque Jesucristo ya lo hizo en nuestro lugar. ¿Algo más sobre esta pregunta? Bien, la cuarta pregunta entonces, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? Entonces pensamos que ya somos libres de pecado por la obra salvadora de Jesucristo, pero libres para servir a nuestro Señor. ¿Qué vamos a querer hacer por haber estudiado esta historia? Fabián. Bueno, a mí me gusta mucho emplear un término que se lo voy a decir, que en la Biblia lo nombra mucho. Se puede pensar en muchas cosas, pero hay una palabra que a mí me gusta, dos palabras que me gustan para esto. La palabra hospitalidad y mansedumbre. Son las dos cosas que yo propondría, que es lo que hizo Cristo. Se puede pensar en muchas cosas, pero se me vino a la mente esas dos palabras que son, la quería adaptar para las 4C. Gracias, Fabián. Y especialmente a mí me gusta esta palabra mansedumbre, ¿verdad? Vemos en Jesucristo, bueno, que vemos su confianza en el plan de Dios. Él sabía lo que era la confianza de Dios. Lo vemos ya en versículo 49, pero al mismo tiempo vemos su mansedumbre en sujetarse a ellos, a María, su madre y padre, que era su padrastro, pero sujetarse aún a ellos, aún con su falta de entendimiento y sus fallas como seres humanos. Vemos a él. Entonces, ¿qué vamos a querer hacer? Tener la mansedumbre también en nuestra manera de vivir y también la hospitalidad. Apenas alguien compartió conmigo que qué es la actitud o la práctica que vemos en la Biblia, que para poder alcanzar a personas con el Evangelio vemos mucha hospitalidad. Es un tema en la Biblia que vemos que tal vez no notamos mucho y puede ser que no está aquí en esta historia, pero en muchas otras historias habla de ese tema y apenas de hecho alguien estaba contando eso esta mañana, que si queremos alcanzar a nuestros vecinos incrédulos, empezamos con hospitalidad, con sencillamente creando el ambiente donde podamos hablar con ellos, invitándolos a comer con nosotros, a tomar un café, a pasar tiempo con nosotros para poder compartir el mensaje de Jesucristo. Muchas gracias, Fabián. ¿Algo más sobre la cuarta pregunta? Bien, ok. Ahora vamos a preguntarnos, ¿qué tiene que ver esta historia, la historia que apenas estudiamos, con el cuarto hábito? ¿Qué tiene que ver esta historia con el cuarto hábito? En primer lugar, sería bueno recordar lo que es el cuarto hábito. Profundizamos la fe en los estudios bíblicos y después pensar, ¿qué tiene que ver esta historia con ese hábito? Juan, por favor. Jesucristo ahí en la sinagoga o en el templo está ampliando la fe con los doctores de la ley. Sí, muchas gracias, Juan. Y eso es algo que yo tengo aquí. Y lo tengo aquí, ¿verdad? Escuchando y preguntando, contestando preguntas y haciendo preguntas, estudiando la palabra de Dios. Y
bueno, en primer lugar sabemos que esta es la historia de nuestra salvación, ¿verdad? Pero también podríamos decir que es la historia también que muestra si es importante para el Hijo de Dios estar en la casa de su Padre, estudiando la palabra de Dios. ¿Cuánto más es importante para nosotros y para un grupo servidor estudiar la misma palabra de Dios, ¿verdad? Lo vemos allá y también donde habla de Jesucristo creciendo en sabiduría. Wow, vamos a querer hacer lo mismo, ¿verdad? Es algo que él hacía y también vamos a querer animar a nuestros grupos a seguir creciendo. Cuando hablamos de los hábitos, hablamos de buscar, que busquemos a los perdidos, que los instruimos con los 4 conceptos y aprenden de mí. Pero también queremos que no sería la graduación o el final del estudio de la palabra de Dios en Aprenden de mí. Son los básicos y a base de lo enseñado allá en Aprenden de mí, los 4 conceptos, podemos declarar un acuerdo doctrinal, podemos hacer los miembros del grupo como hablamos, pero queremos que sigan creciendo, ¿verdad? Sí, que sigan creciendo en la verdadera fe, que sigan creciendo en su entendimiento de la palabra de Dios. Bien, veo la mano de Julio. Gracias, pastor. Me parece que algo muy relevante tal que no quería pasar desapercibido es que esta historia que acabamos de leer en Lucas 2, 41, 52 sobre eso, también nos muestra la importancia que los niños estén en los templos a temprana edad, porque eso les va dando sabiduría y se van consagrando para el Señor. Es algo muy hermoso porque realmente es una edad que ellos se enamoren de Jesús a temprana edad. Y entonces creo que es muy importante también desde ese ángulo, los hijos en la iglesia muy tempranos en su edad, pues vamos a tener hombres de Dios y el mundo será mejor mientras nuestros hijos estén en las manos de Dios. Gracias, pastor. Punto excelente. Muchas gracias, Julio. Es así, ¿verdad? Exactamente es así, ¿verdad? Que vamos a querer que tener los de personas de todas las edades estudiando la palabra de Dios. Y entonces buscando maneras. Si tienen la bendición de tener familias en el grupo servidor, buscar maneras de enseñar a ellos. También, algo que notar, tenemos recursos para enseñar a los niños también entre nuestros recursos para el grupo servidor. Bien, gracias, Julio. Bueno, vamos a concluir ahora con unas palabras de Efesios 4. Tal vez estamos hablando aquí de la iglesia más grande, más madura de la iglesia primitiva en Éfeso. Tenemos la carta de Pablo a ellos. Y en la mitad de esta carta habla de la función de la iglesia. Y creo que en esta parte, Efesios 4, 11 a 16, vemos la iglesia funcionando según el plan de Dios. Y así vemos los resultados de la práctica de este hábito, del estudio de la palabra de Dios. ¿Alguien nos puede leer? Voy a poner aquí en la pantalla. Estos son de Efesios 4, 11 a 13 están aquí en la pantalla. ¿Alguien nos puede leer? Yo Fabián, lo leo, yo. Por favor, Fabián. Bueno, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Gracias, Fabián. Entonces, vemos algo. Menciona unos títulos de los líderes, ¿verdad?
Ellos tenían en ese tiempo apóstoles y profetas, personas que habían recibido directamente de Dios su llamamiento, y también de evangelistas, pastores, maestros, otros servidores, líderes en la iglesia. ¿Qué es su meta? ¿Cuál es su propósito? Es perfeccionar, es edificar la edificación del cuerpo de Cristo, las personas. ¿Y qué es esa obra? Estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Podemos pensar en cómo establecemos la unidad, sino por el estudio de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, si estamos estudiando la palabra, ¿cuál va a ser el resultado? Hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, que significa el plan de Dios para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, de la medida, de la estatura, de la plenitud de Cristo. Entonces, estamos parte de su cuerpo. Y aún más, creo que en versículos 14 a 16. ¿Quién nos puede leer aquí en la pantalla? Vemos los resultados muy claros aquí en esta segunda parte de Efesios 4, 14 a 16. Los resultados. ¿Quién nos puede leer? Cualquier persona. ¿Quién nos puede leer las palabras en la pantalla? Luis Pejo, por favor. Sí, dice así: para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucias artimañas engañosas, sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de, espere que justo tengo que bajar la mano, de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Muchas gracias, Luis. Los resultados utiliza muchas imágenes para enseñarnos aquí, ¿verdad? Habla de niños fluctuantes, arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina. Es lo que no queremos, ¿verdad? Que los miembros de un grupo sembrador sean niños en la fe, arrastrados por la falsa doctrina. Eso no nos puede poner en peligro la fe de personas. ¿Qué es lo que, en vez de esto, qué es lo que queremos? Que no sean así, sino que para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, ¿verdad? Tenemos los dos lados, los que son niños en la fe, que pueden ser arrastrados por todo viento de doctrina, y si es doctrina falsa, ¿verdad? Al otro lado, veamos el creyente que tiene una fe amplia, basada en la palabra de Dios. Ya puede profesar esa persona la verdad. Más adelante, ¿qué va a ser los resultados? No solamente en palabras, sino también en acción. Eso nos lleva al quinto mandamiento de que vamos a hablar en las lecciones que vienen. Pero queremos ver este hábito. ¿Quién nos puede leer? Vamos a concluir por resumir el cuarto hábito. Por resumir el cuarto hábito. ¿Quién nos puede leer las palabras aquí que tenemos en la pantalla? Vienen de un documento escrito que tenemos de la práctica de estos 5 hábitos. ¿Quién quisiera leer? Cualquier persona puede leer. Rodrigo, por favor. Bueno, mientras que el propósito del culto es profundizar la fe, el propósito del estudio bíblico es ampliar la fe en un ambiente donde los creyentes, a través de charlas interactivas, podrán aprender nuevos conceptos bíblicos como parte de la ruta Cristo
el grupo sembrador estudiará una serie de estudios antes de convertirse en Iglesia Cristo. Esta serie bíblicas, el Catecismo de Martín Lutero y temas prácticos. Sigue. Gracias, Rodrigo, y siga, por favor. Mientras que el propósito, no veo más. Debe decir, dado que Pastor. hay. No veo más. Ok, gracias, Rodrigo. Déjame leerlo entonces. Dice allá, dado que... Ahí sí. Ahora sí, Rodrigo, siga, por favor. Dado que hay mucho que hacer para el sembrador y deseamos que sigan haciendo hábitos 1 y 2, enfatizaremos que otros del grupo sembrador sean capacitados en la sana doctrina por los cursos de Academia Cristo para poder llevar a cabo este hábito junto con el sembrador. Por lo general, entonces, un grupo sembrador no empezará este hábito hasta tener más de un líder capacitado y certificado por Academia Cristo. Ok, muchas gracias, Rodrigo. Entonces, recuerdan que parte de su proyecto final sería escribir sus propias palabras, un resumen de cada uno de estos hábitos. Entonces, este hábito vemos que es el profundizar o ampliar la fe en los estudios bíblicos. Es el hábito que queremos ver, ¿verdad? Lo que vemos en nuestra historia de hoy, en la obediencia de Jesucristo en la casa de su Padre. Unas cosas que mencionar. Esta serie está bajo construcción. Es algo que profesor Abraham Degner está trabajando ahora. Son estudios especialmente para el grupo local. Entonces, que el grupo local, nuestro deseo es que tengan el hábito de tener estudio bíblico todos juntos. Otra cosa que mencionar es que queremos que la persona que instruye la sana doctrina ya sabe lo que es, ¿verdad? Entonces, el deseo es que hay personas capacitadas para enseñar la palabra de Dios. Entonces, generalmente es algo que se hace, tener entonces serían 2 reuniones, tener la reunión del culto y también la reunión del estudio bíblico. Entonces, sería mucho para un solo sembrador hacer, ¿verdad? Entonces, por eso animamos a personas a empezar con lo de la instrucción básica y después tener cultos instruyendo a los nuevos y tal vez esperar con el estudio, este hábito de estudio hasta tener otro líder capacitado. Nosotros aquí estamos para servirles con la misma instrucción. Bueno, vamos a tener que cerrar. Entonces, si tienen preguntas o dudas, me hace el favor de poner algo en el chat general o envíenme directamente a mí sus preguntas o dudas. Algo que mencionar sobre la práctica del cuarto hábito. Recientemente he tenido el placer de estar presente en 2 congregaciones luteranas confesionales, congregaciones que ya tienen más tiempo. De hecho, uno va a celebrar 50 años en 15 días, menos de 15 días, en Medellín, Colombia. Y unos ejemplos, entonces no hay una ley, ¿verdad? Que todos tienen que practicar los hábitos de un buen grupo en la misma manera. 2 ejemplos que podría compartir con ustedes. Hay una congregación en Moca, en la República Dominicana, que he tenido el gusto de pasar un poco de tiempo con ellos. Y esto es lo que ellos hacen. Es una parte con mucha agricultura, entonces todos están trabajando en las granjas allá. Entonces tienen sus cultos los domingos en la mañana, pero muchos que tienen que salir a trabajar después, entonces tienen su culto, el hábito del culto bien temprano el domingo, pero tienen los estudios bíblicos en otras noches. Ellos en su caso tienen estudio bíblico el viernes y el lunes en la noche.
Entonces su hábito, y ellos han estudiado varias cosas. Yo he estado allá cuando estudian la Biblia popular o otro tema doctrinal que ellos utilizan para estudiar. Otra congregación está en Medellín, Colombia, una congregación muy madura. Ellos tienen están en una ciudad más grande, entonces la congregación está en un punto central. Entonces para ellos su hábito es tener el estudio y el culto el domingo en la mañana. Entonces empiezan con el estudio, pasan 1 hora, un poco más en el estudio de la palabra de Dios, de una manera interactiva con preguntas y respuestas, y después de esto toman una pequeña pausa y tienen su culto después. No hay una ley, pero solamente quisiera compartir con ustedes unos ejemplos de otros grupos, otras congregaciones, y cómo poner en práctica el hábito del estudio de la palabra de Dios de una manera buena. Otra cosa, tal vez notaron que este es el último hábito, aunque no es el último hábito en la lista. Decimos que tal vez deben esperar en el grupo empezar el hábito de tener una segunda reunión semanalmente, la reunión del estudio, y empezar con el culto. ¿Por qué? Porque sería mucho para un solo sembrador. Vivimos en un mundo donde el tiempo que tenemos es una bendición, pero también no es sin límite. Entonces, si hay un solo sembrador, nuestro consejo en general, no en todos los casos, pero en general, es que un grupo espera tener la segunda reunión hasta que tengan otra persona capacitada que está en acuerdo doctrinal con ellos, ya tiene la capacitación para poder enseñar el estudio bíblico, o tal vez tomar un poco de liderazgo en el segundo hábito de instrucción inicial, pero que haya otra persona que ayuda con la instrucción en el grupo. Bueno, fue mucho. Si tienen más de qué hablar, pueden poner preguntas, comentarios o respuestas en el grupo general, o me puede enviar personalmente por interno. Así hay otras cosas de qué hablar. Con el favor de Dios, vamos a estar aquí mañana. Esta vez en este curso vamos a tener 10 lecciones. Entonces nos toca una reunión mañana y reuniones de la semana que viene. Aquí tienen la tarea que ya también les puse la semana pasada en el grupo. Espero que todos sepan cómo llegar a la Biblia popular. Si no, envíenme un mensaje y yo les puedo enviar un enlace para llegar a estudiar lo que dice la Biblia popular sobre Mateo 18, 15 a 20. ¿Preguntas o dudas sobre lo que es la tarea? Bien, ok. Entonces, vamos a concluir esta noche con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelves el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Bueno, que tengan un excelente descanso para todos. Excelente noche, Dios les bendiga, mi hermano. Gracias, si Dios quiere, nos volvemos a encontrar. Bendiciones, profesor. Bendiciones, hermanos. Bendiciones para todos, igualmente. Tengan ustedes una noche reparadora. Hasta la próxima clase. Dios los bendiga. Gracias, Sofía, igualmente. Dios los bendiga y los guarde a todos. El Señor siga multiplicando mucha alegría en sus corazones. Muchas gracias. Rodrigo, Julio, bendiciones. Javier, que Dios les bendiga. Tengan bonita noche. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Muchas gracias, igualmente. Que Dios les bendiga. Hasta mañana con el favor de Dios. Adiós, hasta luego. Bendiciones.